Ok, bueno. Mm, muy buenas noches para todos, para todas, deseando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a- al CIPAS. CIPAS asociado a la fase 2 de nuestro curso de electrónica digital, programa de ingeniería electrónica, ¿cierto? Y también que está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Me presento para los que no nos pudimos encontrar la semana pasada. Soy el tutor ingeniero Jorge Andrés Girón Cruz, tutor de la zona centro-sur y acompaño durante este periodo el curso de electrónica digital. Entonces, hoy nos centraremos en este CIPAS asociado a la fase número 2, que indica el análisis de circuitos combinacionales. Ok. En la webconferencia de la semana pasada estudiamos los principios de los bloques dentro de los circuitos combinacionales y que se hacen uso o que son usados para aplicaciones generales, de los cuales dijimos que son ejemplos significativos de circuitos combinacionales, los codificadores, decodificadores, multiplexores o multiplexadores, demultiplexores y comparadores. También pues destacábamos que son circuitos combinacionales los generadores y los detectores de paridad, así como los convertidores de código, aunque estos no sean dispositivos tan comerciales, pero también son reconocidos. Entonces, para iniciar este CIPAS, cabe aclarar cuál es el objetivo, o destacar cuál es el objetivo de esta fase. Es aplicar circuitos digitales combinacionales mediante la descripción del hardware con el fin de validar el comportamiento de la tabla de verdad y su función lógica en aplicaciones digitales. Entonces, por eso es que hemos venido reconociendo la teoría y la semana pasada hicimos 3, 4 ejemplos sobre esa aplicación, haciendo uso del EDA Playground utilizado para hacer esa descripción de cómo se comportan esos circuitos combinacionales y por qué son importantes. Bueno, ok. Entonces, en el CIPAS del día de hoy vamos a abordar temas como los que se presentan aquí en este índice. Vamos a hacer un repaso general, hablar a grosso modo, digamos, resumiendo lo que presentamos la semana pasada sobre las nociones generales de los principales circuitos combinacionales. Vamos a hablar de la clasificación, cuando los circuitos asociados a funciones lógicas y aritméticas, transmisión de datos y convertidores de código, pues centrándonos en los que la guía nos pide, que es hablar de multiplexores, codificadores de codificadores y la ALU. Vamos a hablar sobre la descripción estructural, ¿cierto? O jerárquica a través del archivo de alto nivel. Eso no lo tocamos la semana pasada, pero vamos a hablar sobre él, de qué es un archivo jerárquico a través de descripción estructural y veremos un ejemplo de archivo de alto nivel. Bueno, y ahí algunos me preguntaron de cómo se puede hacer el codificador con prioridad, ya que el ejemplo que hicimos la semana pasada fue un ejemplo de un codificador sin prioridad, pero en algunos casos es necesario también tener prioridad, entonces vamos a ver un ejemplo de codificador con prioridad y vamos a destacar, a resaltar cuáles son las diferencias. Haremos un ejemplo del uso de archivo de alto nivel, que también es necesario y que se solicita en la guía. Vamos a hablar un poco sobre la guía de actividades de la fase 2 para presentarla, mirar qué es lo que se requiere y que ustedes salgan de algunas dudas en caso de que las tengan. Y abrimos un espacio para preguntas en relación a la teoría, a los circuitos combinacionales o al desarrollo de la actividad, si es que las tienen. Ok, entonces vamos a empezar con esas nociones generales de repaso, repasando los principales circuitos combinacionales. Ok. Mm, los circuitos combinacionales se utilizan en una gran variedad, en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen desde calculadoras, los que todos tenemos, instrumentos de medición digital, computadoras,
sistemas de procesamiento digital, control automático de procesos, de máquinas, procesamiento industrial, las partes de comunicaciones, también hablábamos la semana pasada. Entonces, se utilizan diferentes tipos de circuitos lógicos y en este caso, pues son circuitos lógicos combinacionales para todas estas aplicaciones. Dependiendo de la función del circuito lógico que estemos empleando, esos circuitos combinacionales se pueden clasificar en tres tipos o tres categorías. Son, como lo ves, también lo relatamos la semana pasada, son los circuitos aritméticos y lógicos, los circuitos de transmisión de datos y los circuitos que sirven para convertir código. Entonces, vamos a hablar de los circuitos aritméticos lógicos. ¿Qué podemos decir? Que se centra en las operaciones aritméticas. Entonces, las operaciones aritméticas son las principales funcionalidades de la mayoría de computadoras, calculadoras que nosotros conocemos, hacer operaciones aritméticas. Entonces, esas operaciones son realizadas por las compuertas lógicas o por circuitos combinacionales que combinan, vamos a decirlo, valga la redundancia, las varias compuertas lógicas que existen para realizar una función requerida. Esas funcionalidades aritméticas de este tipo de circuitos combinacionales pueden ser la suma, la resta, incluso la multiplicación, también servir para comparadores también. Bueno, dentro de los circuitos, el segundo tipo, tenemos los circuitos de transmisión de datos. Entonces, los circuitos combinacionales más utilizados son multiplexores, demultiplexores, codificadores y decodificadores. Ahorita vamos a hablar así a resumen de cada uno de ellos. Entonces, estos se utilizan en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, los demultiplexores para los datos, los convertidores para de digital a análogo, en aplicaciones de video digital, por ejemplo. Un codificador puede convertir una señal de entrada activa en señales de salida codificadas para hacer más fácil la transmisión de datos, por ejemplo. Y en el tercer tipo tenemos los circuitos convertidores de código. Estos son cuando en las aplicaciones es necesario interconectar dos bloques digitales que tienen diferentes sistemas de codificación, es decir, que hablan como un diferente idioma, por ejemplo. Entonces se utiliza un circuito de conversión entre dichos circuitos para traducir esa información. Y aquí tenemos pues ejemplos como convertidores de código binario a, código Gray, de código Gray a binario, BCD a código exceso a 3 o conversiones de código de 7 segmentos, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hablar de los multiplexores. Entonces decíamos que un multiplexor, o también conocido como MUX, para simplificar, son ese tipo de circuitos o dispositivos que sirven para transmitir datos de diferentes entradas a una sola salida. Es decir, todos los datos que entran al circuito por las entradas salen por un único camino, por la misma salida. Entonces, dependiendo del tipo que se utilicen, pueden manejar señales o analógicas o digitales. ¿Cómo funciona un multiplexor? Decíamos que un funcionamiento de los multiplexores se basa en circuitos con compuertas lógicas en los cuales se conectan varias entradas y que salen por la misma salida con la condición de que se debe seleccionar cuál entrada mandará los datos a la salida o de dónde se recibirán los datos para pasarlos a la salida, ya que este solo puede leer de una entrada a la vez, es decir, no puede leer varias entradas al mismo tiempo, sino una a la vez. Digo como lo que vemos aquí en la simulación, que él solo puede ir recibiendo los datos de cada una de las entradas por vez. Puede ser que no sea aquí secuencial, sino que a través de un selector se diga de cuál entrada vamos a recibir los datos. Bueno, al ser un circuito combinacional, este tipo de dispositivos o los MUX cuentan con pocas partes y el funcionamiento es bastante sencillo, como lo veíamos en la clase anterior.
contamos con un conjunto de entradas, que es por donde entran los datos, y siempre contamos o tenemos un número de entradas de la fórmula 2 elevado a la n, ¿cierto? Tenemos salidas, que es, digamos, la única vía por la cual van a salir los datos recibidos de una sola entrada. Aunque también cabe mencionar que se pueden incorporar salidas extras usando la parte inversa, pero por lo general es una sola salida. Tenemos también los selectores. Esto es bastante importante porque los selectores son los que me indican o sirven para elegir qué entrada queremos activar para leer los datos y que éstas salgan a través de la salida. Por ejemplo, entonces aquí tenemos la tabla de verdad que nos indica que si los selectores están en 0, 0, ¿cierto? Aquí en este caso decíamos que las entradas representan 2 elevado a la n, siendo n el número de selectores que tenemos, ¿cierto? Entradas tipo selección. Entonces tenemos dos entradas tipo selección aquí, entonces tenemos 2 elevado a la 2, 4 entradas que podríamos representar con estos dos selectores. Y es lo que pasa aquí, en esta tabla, para activar las entradas. Entonces, si tenemos la combinación 0, 0, quiere indicar que cuando se active 0, 0, se va a recibir información de la entrada 0. Cuando tengamos la combinación 0, 1, vamos a recibir o vamos a activar y 1. Cuando tengamos 1, 0, activamos o recibimos datos de I2 y cuando activemos 1, 1, vamos a recibir datos de I3. Entonces vemos que no se pueden repetir, ¿cierto? Solo en un estado, en estos estados, podemos recibir solo y solamente una entrada para transmitirla y recibirla en la salida. Ok. Ahora tenemos como el caso opuesto, los demultiplexores o los demux. Entonces, en los demultiplexores hay un único canal de entrada. Miren la diferencia del multiplexor que decíamos tenemos varias entradas, una sola salida. En este tenemos una entrada, varias salidas. Entonces hay un único canal de entrada y que sale o puede salir por múltiples salidas, pero por solo una. No es que podamos dividir esta información en varios canales, sino que seleccionamos por qué canal es el que va a salir la información que viene de la entrada. Las entradas de selección, así como hablamos en los multiplexores, denotan el n. Entonces, en el caso anterior, las entradas eran 2 elevado a la n. Ahora en este caso es las salidas. Salidas serían 2 a la n. Entonces las salidas dependen de la cantidad de entrada de selección que tengamos. ¿Listo? Entonces jugamos aquí en este caso con las salidas y con las entradas. Entonces, el de multiplexor, como cualquier otro circuito digital, trabaja solo con números. Pero estos números pueden ser expresados en binario, canales de tipo entrada y salida, y la entrada de selección también debe ser expresada en binario y tendrá un número determinado de bits, dependiendo de las entradas. ¿Listo? En este caso, pues tendríamos 2 bits para representar estas 4 salidas. Entonces, es necesario recordar que el número de salidas de un multiplexor depende de el número de líneas de selección que tengamos. Entonces, recuerden que es lo que dice aquí. El número de salidas depende de la línea de selección. N minúsculas sería el número de líneas de selección y N mayúscula sería la cantidad de salidas por que podríamos representar. Aquí se muestra la simulación de multiplexor, lo que también lo veíamos la semana pasada, donde vemos que dependiendo de cómo se active la entrada de selección, decimos qué datos, o sea, perdón, por qué salida vamos a transmitir el dato que tenemos en la entrada, en la única entrada que tenemos. Bueno, es de aclarar también que al igual que los multiplexores, para denominar los demultiplexores se hace referencia al número de entradas y de salidas. eh, entonces podemos decir que en este caso tenemos un demultiplexor de 1 a 4. Tenemos una entrada, 4 salidas. Voy a devolverme al anterior. En este caso, cuando hablamos de multiplexores, tenemos la representación, en este caso, que es de 4
a 1. Tenemos 4 entradas a una salida. Esa es la forma de notar. Si les piden a ustedes son un multiplexor de 8 a 1. Entonces tiene 8 entradas, una salida. 16 a 1, 16 entradas, una salida. Si es un demux o de multiplexor, dicen que es 1 a 8. Entonces, una entrada, 8 salidas. Si es 1 a 16, una entrada a 16 salidas. Entonces, ya con el número de salidas, yo ya debería identificar cuál sería este n que me represente. Entonces, digamos, me dicen de 1 a 16. Entonces, para yo poder representar 16 salidas, sería 2 a la 4, porque 2 a la 4 me da para representar 16 salidas. Si es 1 a 8, entonces en ese caso sería para representar 8 salidas, 2 a la 3, que me daría 8. Entonces, 3 serían las entradas de selección. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los codificadores. Un codificador lo que permite es que se introduzca en una de sus entradas un nivel activo que representa un dígito, como pueden ser un dígito en decimal, y lo convierte en una salida codificada en BCD o en binario. Entonces lo que hace es codificar, si indicamos una entrada activa, digamos en el 0, acá me debería marcar que está indicando la entrada 000, que en ese caso es la que está activa. Entonces, los codificadores comerciales son por lo general prioritarios. Esto quiere decir que la combinación presente a la salida será la correspondiente a la entrada activa de mayor valor decimal, ¿cierto? Mayor peso. Ahora vamos a ver la diferencia en codificador sin prioridad y con prioridad. Y pues, bueno, resaltemos ahí que cuando el codificador solamente permite que una de las entradas tome el estado lógico 1, estamos ante codificadores sin prioridad. Entonces, su funcionamiento se basa por lo general en compuertas lógicas tipo OR, por lo tanto no necesita ningún tipo de circuito especial. Entonces, un circuito combinacional formado por 2 a la n entradas y n salidas, cuya función es que cuando una sola entrada adopte un determinado valor lógico 0 o 1, las salidas representan en binario el número de orden de las entradas que adopta el valor activo. Es decir, que si se activa, en este caso tenemos 2 a la n, siendo n salidas. En este caso tenemos 3 salidas, 8 entradas, ¿cierto? O cómo podemos representar 8, 2 a la 3. Entonces, 3 salidas. Quiere decir que podemos indicar cuál de estas entradas está enviando información o está activa. Si se activa la 3, pues entonces aquí debería marcar la representación en binario del número 3. Si se activa aquí en este caso la 6, aquí número binario, la número 6. Bueno, en este caso la 7. Mira, la entrada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces decimos que tenemos dos tipos de codificadores: codificadores sin prioridad y codificadores con prioridad. Los codificadores sin prioridad se denominan aquellos codificadores en los que no pueden activarse simultáneamente más de una entrada. Es decir, que por más que pulsemos o que se activen, solo se puede activar una sola entrada. Ejemplo, en las calculadoras, no sé si ustedes han intentado, ir dos veces, o sea, a la misma vez dos teclas, van a ver que no funciona. Él selecciona una, no se pueden seleccionar dos a la vez. Em, los ventiladores. Un ventilador tiene una posición de velocidad, no pueden tiene que estar dos posiciones, dos velocidades a la vez. En la licuadora, mezcladora, donde se activa un tipo de rotación, ¿cierto? Una velocidad de giro, a la vez no puede tener, cuando presionamos dos veces, dos velocidades al mismo tiempo. Y pues la tabla de verdad que corresponde a los codificadores sin prioridad es esta que tenemos aquí. De aquí tenemos en este caso las entradas. Las entradas, en este caso se tienen 10 entradas. Listo. Y pues para presentar 10 tendríamos que utilizar 4 salidas para que poder representar de 0 las 10 entradas, ¿cierto? De 0 a 9. Entonces, aquí lo que hacemos es, el codificador sin prioridad, es establecer para cada entrada, ¿cierto? Una salida
que corresponda a cuando se presiona solo y solamente esa entrada. Por ejemplo, cuando se presiona X0, miren que no hay ninguna de las demás presionadas, ¿cierto? Ninguna está presionada, solo se presiona X0, las otras no se puede presionar. Entonces, cuando se presiona X0, o la entrada 0 en este caso, tenemos en la salida, le hemos asignado el código 000. Cuando se activa la entrada 1, no se pueden activar ninguna de las otras, tenemos que la salida sería la combinación 0001, que me indicaría que está activa la entrada X1. Para X2, ¿cierto? Esta sería la combinación y en la salida tendríamos 0010, indicando que solo cuando tengamos activa esta, tenemos este código. Y así sucesivamente, miren que tenemos para cada una de las entradas, tendríamos un código en las salidas que representaría ese valor o esa activación de cada una de las entradas sin que haya confusión entre ellas. Entonces, eso es cuando sin prioridad, ¿cierto? Cuando no se pueden activar simultáneamente más de una entrada, ya sea pues por el sistema que estemos simulando o que es que deseemos controlar. Y en el otro caso, tenemos el codificador con prioridad. En un codificador con prioridad, se puede, digamos, funcionar con la activación simultánea de varias entradas. Y en la salida debe aparecer o aparecerá el código de la entrada de mayor prioridad. ¿Y esto qué es? Normalmente la entrada de peso más significativo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un codificador con prioridad. Entonces miren que tenemos aquí igual nuestras 10 entradas. Cuando se activa la entrada 0, ¿cierto? Tendríamos la salida en ese caso 000. Cuando se activa la entrada 1, tendríamos como en el caso de sin prioridad 0001. Pero ¿qué pasa en este tercer caso? Cuando se presionaron, por ejemplo, estamos sensando, tenemos unos diferentes sensores y los dos sensores se activan a la vez. Sería este caso que tenemos aquí. Y tendríamos el 1, ¿no? Es decir, se activó la entrada 0 y la entrada 1. Entonces, como el codificador con prioridad dice que se toma la entrada de mayor prioridad, es decir, la que tenga mayor peso significativo. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería? 0 o 1. Sería la entrada 1. Entonces, le indicaríamos que aunque se presionen las dos, se tomaría la de mayor peso, indicando que sería esta entrada aquí. Y como la hemos denotado anteriormente, con la combinación 0001. Cuando se activa solamente la entrada 2, pues le indicamos, como decíamos sin prioridad, 0010. Ahora viene el caso, cuando se presiona o se activa la entrada 2 y la entrada 0. ¿Cuál es la de mayor peso? ¿La 2 o la 0? La 2. Entonces, como es la 2, tomaría la representación de que se activa la entrada 2. En este caso, se activó la entrada 2 y la entrada 1, ¿cierto? El sensor. Entonces, aquí decimos que la de mayor peso es la 2 más que la 1. Entonces, indicaríamos que la activación es de la entrada 2. Ahora aquí se activó la 2, la 1 y la 0. Pero como la de mayor peso es esta que tenemos aquí en 2, seguimos indicando que es activación de la entrada 2. Ahora aquí tenemos la activación de la entrada 3. Aquí le indicamos que el código binario para la activación de la entrada 3. ¿Y qué pasa cuando se activa, digamos, la 3 con la 0? Se indica que está activa la entrada 3, la 3 con la 1, la entrada 3, la 3 con la 0 y 1, pues sigue siendo la 3 mayor que ellos dos. Cuando tenemos la 3 y la 2, sigue siendo la 3 y así sucesivamente. Tendríamos una tabla bastante extensa, pero podemos simplificarla eh, a través de la notación específica con los decimales. Vamos a ver eso a través de un ejemplo. Bueno, em,
Entonces, en el ejemplo, la semana pasada en la conferencia se presentó el ejemplo de un codificador sin prioridad. En lo cual lo que hicimos fue representar esta tabla de verdad acá que dice sin prioridad. Dieron un codificador de 8 a 3, es decir, tendremos 8 entradas, 3 salidas. Y lo que hicimos fue prácticamente colocar estos códigos, colocamos 00000001 en la entrada y en la salida tendríamos la salida 00, ¿cierto? Con el with select. Entonces decíamos que cuando el cell, cuando tenemos en la entrada 00000001, pues lo ponemos en la salida 000. Cuando tenemos esta otra combinación, ponemos en la salida 001. Cuando tenemos esta tercera combinación, ponemos 010. Y así. Con prioridad, nosotros lo que acabamos de analizar, que nos importa es analizar el bit, ¿cierto? O la entrada de mayor peso. En este caso, pues tendríamos una tabla como esta que tenemos aquí, que cuando se active esta, no nos importe para nada si estas están en cero y se activa, en este caso, la entrada uno, no nos importa lo que tengamos aquí, ¿cierto? Si tenemos 0 o uno, sigue siendo la de mayor peso y uno. Ahora, si tenemos 0, 0, 0, 0, el bit más significativo es I2, no nos importa lo que tengamos acá, porque siempre va a ser más significativo I2, demarcaríamos la entrada 2. Y esta sería una tabla simplificada, si lo vemos hasta aquí, creo que llegamos hasta el 3, de la tabla que teníamos aquí anteriormente. Esta tabla la podemos simplificar en esta que tenemos aquí, indicando que cuando encontremos el de izquierda a derecha el más significativo, no nos importa lo que hay más allá, los bits menos significativos, ¿cierto? O las entradas menos significativas, porque ese es el que me va a indicar de quién es la prioridad. Entonces vamos a hacer esto, vamos a implementar este código con prioridad y así pues lo pueden comparar con el que realizamos la semana anterior y ver cómo se hace la programación. En el caso del ejercicio que hay de codificador, pueden ustedes analizar cuál para ustedes es mejor resolución, si un codificador sin prioridad o un codificador con prioridad. Entonces, voy aquí a compartir. Ok, deje de compartir. Voy a compartir el software. Listo, aquí creo que ya estamos viendo. Aquí estoy en el EDA Play, en software, y vamos a hacer, eh, a presentar un codificador con prioridad. ¿Listo? Entonces, ustedes recuerdan, trabajamos en VHDL, ¿listo? Y vamos a establecer el design y el test bench. Entonces, ustedes saben que tenemos una plantilla, cual se encuentra incluso en la guía del enlace. Por aquí creo que los tengo. Nuestra carpeta tenemos las diferentes plantillas, entonces sabemos que la estructura general, estructura general, tenemos el código del design. Copiamos y pegamos. Listo. Entonces, vamos ahora a establecer. Ustedes le cambian ahí. 21 de marzo del 2023. Coloquémosle aquí comentario que estamos realizando. Es el de, perdón, codificador. eh, Codificador de 8 a 3 con, con prioridad. Prioridad. Listo.
las librerías, ok. Nombre de la entidad, pongámosle que es un codificador. Codificador 8A3, prioridad, por ejemplo. Así llamemos nuestra entidad. Pues ya sabemos que aquí, en fin, tenemos que colocar el nombre de nuestra entidad. Listo, como entradas. Como entradas tendríamos las entradas I, que es un vector. Entonces, vamos estas. Sí, que son nuestras entradas. Y teníamos que eran 8 entradas. Entonces de 7 a 0. Y tenemos también las salidas, ¿cierto? De 8 a 3, las salidas. En ese caso, 8 a 3, tendríamos 3 salidas. Llamemos las salidas como Y, salidas Y. Y0, Y1, Y2. Y entonces vamos de 2 a 0, que ahí tendríamos 3 para representar las salidas. ¿Listo? 8 entradas aquí representadas, 3 salidas aquí representadas. Bueno, codificador. Ahora sí, en la arquitectura computacional de codificador de prioridad, 8.3 con prioridad, es entonces después del begin tenemos ya el comportamiento. Entonces decimos que nuestra salida, ¿no? Bueno, aquí hagamos algo, utilicemos una estructura de control que tenemos acá en nuestras plantillas, la estructura de control when else. Tenemos aquí estructura de control when else. Utilizar esa estructura de control when else. Entonces nos dice el nombre, ¿nombre de qué? A la salida. Entonces la salida decimos que es Y. Y. ¿Va a tomar qué valor? Va a tomar, por ejemplo, empecemos, vamos a ver acá en la diapositiva, está aquí, que toma 000. Bueno, ahorita la cambiamos aquí, la salida 000, cuando todas las entradas están en 0. Entonces, vamos a cambiarla aquí, donde que la entrada es A, la salida, perdón, es A. Entonces, A toma valor de combinación 000 cuando la entrada, que es la entrada y bueno, hagámoslo al contrario para que veamos otra lógica. Entonces, vamos de nuevo acá a la tabla. Vamos al contrario que cuando I7 cuando se denota que está activada la entrada 7, cuando tenemos, la salida marcaría 1, 1, 1, cuando tenemos activo el bit de mayor prioridad, ¿cierto? Mayor peso, sería la entrada 7, los otros no me importan. Entonces vamos acá. Cuando tenemos, marcaría 1, 1, 1, estoy indicando que está activa la salida 7, cuando y en la posición 7 es igual
es igual a 1, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que I, que va de 0 a 7, en el bit, ¿cierto? De mayor prioridad, más de mayor peso, tiene un 1. No tiene un 1, los otros no me importa. Entonces, si él tiene un 1 en 7, me indica que está activa. La salida va a ser 1, 1, que es la representación en este caso de que es la entrada 7 la que se está marcando, ¿cierto? Es esto lo que tenemos aquí. Esta última fila es la que estamos representando. Entonces, bueno, si no viene otra expresión. Entonces, la expresión, el valor o el código 1, 1, 0, cuando y posición 6 es igual a 1. ¿Ah? Cuando y en la posición 6 tenga un valor de 1, no me importan los demás, ¿cierto? Le vamos a asignar el valor de 1, 1, 0. Seguimos teniendo prioridad. Vamos ahora a copiar este. Se repite varias veces. Cuando tenemos 1, 0, 1, y en la posición 5 está en 1, entonces me marco, no saco. Tenemos ahora 1, 0, 0. Cuando en la posición 4 es igual a 1, 0, 1, 0, 1, 1. Cuando posición 3, posición 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Cuando posición 2, y tengo uno de más, 0, 0, 1, 1. Si no, ¿cuál es la otra expresión que nos estaba faltando? Que me coloqué 0, 0, 0. ¿Cierto? Esto me indica que si no tenemos nada en el 7, en el 6, en el 5, en el 4, en el 3, en el 2, en el 1, en el 0, la salida es que está activa la salida C. Ok. Y aquí tenemos ya el fin del comportamiento. Bueno, ahora vamos a hacer la simulación. Vamos al test bench, vamos acá, abrimos de nuestra plantilla archivo de simulación. Llevamos esto aquí, copiamos. Ok, listo. Entonces, ahora, recordar que estamos trabajando con la entidad simulación. Este mismo que está aquí debe aparecer acá en Top Entity. Simulación, PHDL, seleccionamos de una vez nuestro simulador, Alder Rivera, y de una vez marquemos que nos abra la fuente. Bueno, ahora sí empecemos. ¿Qué componente es el que vamos a utilizar? Utilizamos el componente, nuestra entidad modificador 8 a 3 con prioridad. Veamos. El port, copiamos el port de nuestra entidad. Component, ok, listo. Nuestro component, señales de entrada. Tenemos como señales de entrada, lo tenemos aquí. Signal, tenemos que es I, la señal de entrada, y que va de 0. Como señales de salida tenemos salida A, y también es de, perdón, es de 3 bits, de 2 a 0.
Ok, listo. Aquí. Ok, aquí iría nuestro codificador, nuestra entidad. Vamos a conectarla. Vamos a conectarla. Puerto. Entonces aquí hacemos que entrada y sea y que A sea A. Desconectamos ahí y no va coma. Listo. Entrada uno. Ok, entonces aquí ya los estímulos de simulación. Entonces decimos que listo. Nuestra entrada es y cuando i sea, por ejemplo, 1, 0, 0, aquí tenemos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1, 8, listo. Voy a borrar estos y voy a copiar, trabajar con estos que están aquí. Entonces, es el primer estado. Ahora cuando sea este 0, 1, esta secuencia, esta combinación, y varias. Entonces tenemos 0, 1, 0, ¿no? Aquí vemos la otra, tendremos 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí cuando tenemos 0, 0, por aquí. Aquí cuando tenemos 0, 0, 0, 0. Aquí 0, 0, 0, 0, 0. Sí, otros tres valores. Aquí, sí. Y aquí cuando tenemos el último y coloquemos otro valor para que veamos qué es el más. Aquí, por ejemplo, aquí debería marcar que es el 7, 6, el 5, ¿cierto? Aunque esté marcado acá el 3, debería decir que es más importante es el, perdón, el 6. Está marcado el 3 y el 6. Debería marcar que el 6 es más importante. Y pongamos otro, para ver que funciona. El, aquí, listo. Y wait process, fin. Listo, entonces ahí ya lo podemos. Salvamos, guardamos. Voy a copiarlo. Aquí, aquí hay un problema con inicio de sesión. Voy a borrar. Y actualizar. Sí, no me borro. Que ahí ya tenemos acá. Está, aquí es nuestro design. Y de aquí en adelante es nuestro dash. Vamos a guardar. Ok, lo hemos seleccionado. VHDL es simulación. Nuestro simulador
y que nos abra la onda apenas corra. Entonces lo guardamos, lo corremos. A ver, no tenemos ningún error. Esto vamos a pasarlo a binario. Eliminar estas dos. Aquí ya tenemos. Entonces, cuando cambiamos lo que el orden es el siguiente, que cuando la entrada tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vamos a ver si aquí, lo veamos. Entonces, aquí, cuando tenemos 1, muy pequeño, aquí, cuando tenemos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, se activa el mayor peso, ¿cierto? O sea, este que tenemos acá al final. Nuestra salida es 1, 1, 1. Ok. Vamos otro. Cuando tengamos esta de aquí, tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Busquémosla, sería esta que tenemos aquí, ¿cierto? En nuestra salida sería 0, 1, 1. Tenemos aquí 0, 1, 1. Y en el caso de que, lo que decíamos, cuando tenemos aquí, por ejemplo, aquí no es acá, cuando tenemos que están activadas dos a la vez, ¿quién tiene prioridad? ¿Listo? Entonces aquí está activada la 0, 1, 2, 3, 4, 5, la quinta, ¿cierto? Eso ya es esta que tenemos aquí, ¿cierto? Es la quinta, entonces nos va a indicar que tenemos el 101, aquí está la quinta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, y acá está indicada la 0, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, está marcada aquí esta de aquí que es la 2 y esta aquí que es la 5, entonces dice que la mayor prioridad es esta, por eso indica que el código 101, aquí en la salida 101. Y en esta que tenemos acá, está activada la 0 y la 6. Entonces activa es esta que tenemos aquí, la 6, y además está la 0. Como vemos que no importa, entonces nos va a indicar que la que está activa con mayor prioridad es 110. Entonces en el caso de que tengamos que usar de este tipo de formas, pues ahí ya utilizaríamos codificadores con prioridad si tenemos que se pueden activar a la vez más de dos entradas. ¿Vale? Entonces este es como complementario al que habíamos visto la semana anterior. Creo que tengo a alguien con la mano levantada. Manuel Orlando. Dame un segundo, te activo el micrófono. Ok, Manuel, ya puedes activar el micrófono. Buenas tardes, tutor. Buenas tardes. Una inquietud y funciona lo mismo con el WIT. Es que en la tarea pides con WIT, no con Sí, WEN. funciona exactamente con lo mismo. Entonces ahí tú colocas en vez de, entonces era with select, ¿no? Ya no cambia el well, no, el when else, pero funciona lo mismo con el with select. Y el with select Listo, señora. utilizamos la anterior clase con el sin prioridad, entonces pueden enfocarse directamente con el de sin prioridad. Digamos, para el desarrollo de la tarea no importa con cuál de los dos se desarrolle. No, no importa con cuál de los dos, pero el with select por lo general se recomienda para el sin prioridad. Entonces, si recomienda con el with select, entonces mejor trabajar con el sin prioridad. Listo, bueno, gracias. Ok, listo. Listo, entonces vamos a continuar. Ok, listo.
Bueno, el decodificador. Eso hablamos la clase anterior, el decodificador. Un decodificador es un componente electrónico cuya función es detectar la presencia de una determinada combinación de bits en, en sus entradas para de esta forma indicar con un nivel de salida alto o bajo la presencia de esta combinación en sus entradas, lo que es entonces casi el proceso inverso a lo que estaba haciendo el codificador. Entonces un decodificador posee n líneas de entrada y un 2 a la n líneas de salida. Entonces n es la cantidad de entradas, 2 a la n las líneas de salida. Entonces aquí en la imagen se muestra un decodificador de dos entradas, a 0 y a 1, y cuatro salidas, 2 a la 2, en este caso 4 salidas Q0, Q1, Q2 y Q3. Entonces un decodificador 2 a 4. Entonces para cada una de las combinaciones de entrada, tan solo se activa una única salida. La tabla de verdad la tenemos aquí. Decimos que depende de la entrada, el código 00, es el inverso de lo que tenemos anteriormente. Entonces en este caso la entrada sería el 00. El código en binario corresponde a la activación, en este caso la salida 1, iría por Q0. Si es 01, se activaría en este caso sola y solamente la salida 1. Tenemos Q2, 0, 1, 0. Y las entrada y salida 1, 1 tendríamos 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Bueno, en el caso de la guía, ustedes en el decodificador tienen que implementar mm, un 7 segmentos. Entonces ahí tendrían que ver, bueno, eso lo vemos ahorita, les muestro, para que veamos qué es lo que tienen, qué tipo de 7 segmentos, ¿cierto? Si es ánodo común o cátodo común. Y estas salidas indicarían si es que, digamos, qué LED se va a prender para mostrarme en el 7 segmentos el número que se desea representar. ¿Ok? Y la LU es esa unidad lógica aritmética que sirve para realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y operaciones lógicas como AND, NOT, OR, XOR, XNOR. Y eso hicimos un ejemplo en la clase anterior. Entonces lo que hacen esta es registrar o hacer las operaciones que se indiquen acá em, de los registros o de las entradas, que son llamados también registros operandos, y el código desde una unidad de control que indica qué operaciones son las que se van a realizar, también a través utilizar del- de la codificación de estas operaciones va a indicar qué es lo que va a ser la unidad lógica aritmética. Repaso lo que vimos la clase anterior. Bueno, y tenemos el archivo de alto nivel, nos faltaba hablar. Entonces, cuando por lo general se comienza la fase de diseño de un sistema electrónico digital, es muy útil realizar una descripción funcional o el comportamiento de diferentes componentes, ¿cierto? O entidades. Entonces, una descripción en VHDL usualmente está compuesta por un conjunto de entidades, varias entidades y subentidades. No es como lo que hemos venido hasta ahora que haciendo que es solo un componente, ¿cierto? O solo una entidad. Algo así como lo que tenemos aquí. Esto es lo que hemos venido haciendo, que tenemos un eh, multiplexor, tenemos un demultiplexor, tenemos un codificador, decodificador, pero en muchos casos, la mayoría de casos, en sistemas digitales se necesita la interconexión de diferentes entidades o componentes como esos. Y para eso es que entra ya lo que es la descripción estructural y estableciendo a través de un conjunto de entidades y subentidades. Entonces, de esta forma, a veces se elimina la necesidad de estar haciendo y uniendo cada uno de esos componentes. Entonces, este punto es conveniente eh, realizar una descripción funcional del componente que pueda ser utilizado como versión previa a otros elementos o elementos de sistemas de digitales. Entonces, aquí lo que hemos hecho es que a veces en sistemas digitales necesitamos hacer esto.
que esta entidad que hemos venido desarrollando ahora de forma independiente haga parte de un circuito digital, un conjunto de componentes, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, en este caso podemos decir que la entidad 1 es un, no sé, un sumador. Entonces, un sumador. E3 es una compuerta AND o una compuerta OR, que luego entran a un multiplexor. Entonces, ya aquí tendríamos un sistema digital más robusto. Y aquí ya no tendríamos, nosotros tenemos que establecer una descripción estructural o un archivo de alto nivel que establezca las características de cada componente y además de eso, un archivo, ¿cierto? Una programación que defina qué decisiones debe tomar, cuándo y para qué de cada uno de los componentes. Entonces, esa es una manera de describir eh, cómo por diferentes puertos están interconectadas las señales y es lo que nos dice aquí, que es cada componente es la instancia de alguna entidad, ¿cierto? Cada componente, lo que decíamos de las compuertas, de los multiplexores, de multiplexores, y sus respectivos puertos están interconectados por señales. Entonces miren cómo ellos están interconectados para hacer un sistema un poco mayor. Entonces a estos que le conocimos como una descripción estructural o una estructura. Entonces ahora como ejemplo vamos a hacer una descripción estructural o una estructura a través de un código de alto nivel en el cual de este ejercicio se solicita escribir en VHDL el circuito que se muestra aquí en la figura. Entonces el diseño cuenta con 3 módulos o 3 entidades, 3 componentes, y se debe presentar un archivo de alto nivel. ¿Por qué? Porque están interconectados. Entonces, miren que aquí, este componente es una compuerta AND entre las 2 entradas, ALU y BALU. Acá tenemos un componente que es OR entre ALU y BALU. Y acá tenemos un multiplexor, que es el que va a definir cuál, para la salida, qué entrada va a dejar pasar a la salida, ¿cierto? Si es la salida de la AND o si es la salida de la OR, y todo a través de una entrada cell, que me va a seleccionar cuál operación va a hacer. Entonces vamos a hacerlo a través de el software eh, EDAPLAY, a través de un archivo de alto nivel, haciendo la descripción estructural. Vamos a abrir software. Listo. Entonces, vamos a hacer un archivo alto, de alto nivel. Entonces, para archivo de alto nivel, vamos a tener que crear un design, ¿cierto? Una arquitectura para cada uno los de cada uno de los componentes. Entonces, vamos a crear un archivo para, revisamos acá, para nuestra compuerta AND, ¿cierto? Entonces, vamos a llamarla, eh, ¿cómo llamamos a este archivo? Llamémosla compuerta así, compuerta AND. Listo, le doy el archivo. Y aquí, ahora sí vamos a nuestros,
nuestras plantillas, copiamos aquí la estructura general, al design, pegamos, tenemos aquí, pues ustedes cambian el nombre. Hecho. Ok, listo. Bueno, nuestra entidad, el nombre, entonces es una compuerta AND, el cual tiene a las entradas, es acá, en las entradas tiene A y B. Esto aquí, coloquemos que aquí va a entrar, aquí entra A y acá entra B. Lo mismo aquí en la orden una vez, entra A y entra B. ¿Listo? Entonces, son, es, las entradas tenemos A, tenemos B, ST Logic Vector y tenemos que, bueno, aquí en el gráfico, esta barrita, ¿cierto? Con este indicador de 4, indica que es de 4 bits. Entonces, cada entrada en este caso es de 4 bits, la salida de la AND y de la OR es de 4 bits y la salida del multiplexor es de 4 bits. ¿Listo? Entonces, es de 4 bits, entonces va de 3, 0, 4 bits. Y en la salida, llamémoslo, bueno, coloquémosle F, digamos que aquí en la salida de la AND, la salida se va a llamar F, aquí la OR también se va a llamar F. Ujú, acá F y la salida pues tiene que tener el mismo tamaño de 4 bits. Ok, en el componente, nuestra entidad se llama compuerta AND, puerta AND, listo, arquitectura computacional de A. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es AND, entonces F va a ser A AND B, AND B, ¿listo? Y fin del comportamiento. Entonces ya tenemos nuestra compuerta AND. Entonces ya tenemos nuestra primer componente. Tenemos que crear ahora nuestra componente OR. Entonces vamos a crear uno nuevo. Compuerta OR. A veces este software, le da Playgroup, presenta problemas de simulación, que si ustedes, digamos, lo dejan así y lo crean, a veces cuando él lo va a llamar desde el design, él no lo reconoce en VHDL. Entonces, algo que yo recomiendo y que puede ser de utilidad es para que no les vaya a generar problemas en la simulación. Les va a correr, pero no les va a mostrar los resultados que ustedes esperan. A veces porque, digamos, no reconoce estos componentes. Entonces, ustedes lo que pueden hacer aquí, digamos, en este caso que se les haya quedado así, le dan doble clic aquí y aquí cambian por compuerta or.phd, que es como la extensión del VHDL. ¿Listo? Para que les quede la forma y que acá la reconozca también como un design.bhd, que a veces no aparece y no lo reconocen, algunas veces, ¿no? No siempre, pero si no, así colocando el nombre así completo como .bhd, ya no tendrían ese problema. Y pues yo voy a copiar esto porque casi es lo mismo. Mm, y listo, pues entonces ya es una compuerta, la compuerta OR. Entradas siguen siendo A y B.
entidad pues se llama compuerta OR, estructura comportacional de compuerta O, y aquí es O, AND, que teníamos antes, ahora tenemos OR, A, OR, B. Listo, ahí tiene el comportamiento. Y tenemos una tercer componente, que es el MUX, multiplexor, también que tiene como entrada la, recibe de la AND y de la OR, y él, dependiendo del selector, me va a indicar cuál va a ser la salida también de 4 bits. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Así, entonces ustedes ponen multiplexor .bhd para colocar la extensión, que copiamos ya esta. Aquí hay que dejar unos cambios. Listo. Entonces aquí tenemos el multiplexor. Está bien. Listo. Nuestras entradas al multiplexor. Pongámosles que van a ser, por ejemplo, I0, que va a ser la salida del AND, e I1, la salida de la OR, y también de 3 bits, y la salida, cambiémosle de nombre, F MUX. La salida, FMUX sería la salida del multiplexor. O sea, acá tendríamos que sería F FMUX. ¿Listo? Ok. Vamos aquí. Entonces ya nuestra entidad no se llama compuerta, se llama multiplexor. 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 Listo. Ujú, 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 ujú. Y en el multiplexor, así como lo hicimos en la conferencia la semana pasada, vamos a utilizar la estructura with select. Entonces vamos acá y buscamos nuestra plantilla. Tenemos nuestro with select. Vamos. With select. Entonces decimos con. Entonces, ¿quién nos va? Ah, bueno, ¿quién está faltando algo? Nos está faltando algo importante en un MUX, que es la entrada de selección, el selector. Entonces, aquí falta la entrada, pongámosle la entrada cell, como la tenemos allá, dos puntos, es una entrada, y es std logic, pero no es vector, es std logic porque nomás tiene un solo, ¿cierto? Yo lo puede tomar 0 o 1, indicándome para estas dos que tenemos aquí. No es un vector porque tiene un solo bit, ¿listo? Para que sea vector tiene que tener más de un bit, o sea, de 2 en adelante. Entonces nosotros lo tomamos como std logic. Bueno, y listo, std logic, punto y coma, ok. Vale. Multiplexor, ahora sí, with. ¿Quién nos va a tomar la selección? Cell, este que tenemos. Cell, ese me va a indicar qué seleccionar o qué selecciona el multiplexor. Y me va a poner en la salida, mi salida que es F MUX, me va a poner ¿qué? Me va a poner I0, que sea el resultado de la AND, cuando el selector se ponga en 0. Solo puede tener dos, porque ST logic solo puede tener el valor de 0 o de 1, esto es un solo bit. ¿Listo? Pues cuando esté en 0, me va a dejar pasar el resultado de la AND. Y me debe dejar pasar el resultado de la OR, que sería I1, cuando otros, es decir, como si estuviera cuando esté en 1. Pero pues como ese pues, lo puede tener o 0 o 1, el otros, este others, me indica que sería el 1, para facilidad. Listo. Y fin del comportamiento. Entonces ya tendría aquí el multiplexor. Ahora tenemos que hacer el código de alto nivel, que es el que me va a
a indicar cómo manejar el comportamiento de cada uno de estos componentes que tengo aquí, de estos tres componentes que acabo de crear. Y ese lo hago aquí en el design.bhd. Entonces, para eso, voy a la carpeta, atención, al archivo de alto nivel. Entonces, buscamos aquí, alto nivel. Aquí está. Lo abrimos y copiamos todo esto. Lo llevamos aquí al design. ¿Listo? Es esto. Las librerías, ok. Design es el port. Entonces aquí tenemos, es la estructura de nuestro diseño, ¿cierto? Entonces nosotros digamos, nuestro diseño eh, mm, tiene en general todo este alto nivel. Todo el alto nivel sería todo lo que está aquí de nuestra línea punteada, todo lo que está alrededor, fuera de esta línea que tenemos aquí, de este cuadro punteado. Entonces tendríamos ALU, BALU, FALU y aquí tendríamos un cell ALU, por ejemplo, ¿no? Que está fuera de nuestro. Entonces ya tenemos creado nuestro componente AND, OR y MUX y ahora vamos a crear el de alto nivel, teniendo en cuenta las entradas ALU, BALU, FALU y cell. Bueno, entonces aquí las entradas tenemos STLogic, sí, tenemos que sería CELALU, pongámoslo así, CELALU, es una unidad lógica aritmética lo que estamos haciendo. Tiene como entradas con vector, pues tendríamos A, ALU y BALU. Y teníamos de cuántos bits, de 4, ¿cierto? 4, 4, ok. Entonces está bien, de 3 a 0 hay 4. Y en las salidas, vamos esta, tenemos nuestra salida, que acá nos indica que es F ALU. F ALU. También es de 4 bits. Fin del design. Ok. La arquitectura computacional de nuestro design es. Ahora sí vamos a querer a colocar la arquitectura de cada uno de los componentes. O sea, de compuerta AND, de compuerta OR, de compuerta multiplexor. Entonces, de componente. ¿Cómo llaman nuestro primer componente? Y es importante que esto que colocan aquí en nombre sea el mismo nombre que tienen acá en los archivos que se crearon. Entonces aquí se va a llamar puerta, compuerta AND. Entonces, el componente con puerta AND, ¿cuál es el port? Entonces yo me puedo ir aquí al port y copiar esto que tenemos aquí, nuestra entidad. Copiar y me lo llevo por ahorrar tiempo. ¿Cierto? Tengo A, B y F. Listo. Segundo componente, tenemos este componente con puerta OR. Entonces lo voy a declarar aquí. Se llama puerta OR. Y lo voy a copiar su port. El port de compuerta OR es este que está aquí. Copio el port. Y F, lo mismo. Y tengo un tercer componente, que es el multiplexor. Entonces tengo que agregar ese tercer componente. Este, que sería, en este caso, multiplexor. Entonces voy al port de multiplexor y es este que tenemos. El port de multiplexor. Listo, ya definí las entradas y las salidas. Pero, por lo general, estos ejemplos de estos circuitos, miren que aquí tenemos listo la entrada de cada una que las definimos. Eso que acabamos de definir el componente es este que tenemos aquí, ¿cierto? Definimos también para la compuerta O el componente, entrada A, B y F, y el FMUX definimos que era
y 0, que es esta que tenemos aquí, y 1 sería la salida de la compuerta OR, y fmux, su salida, más el cel, que entra aquí, ¿cierto? El cel. Entonces, ya lo definimos ahí. Ahora, hay unas señales internas. ¿Cuáles son las señales internas? Las que están dentro de los componentes. Por ejemplo, esta que está aquí, ¿cierto? Que sería la salida de la AND. Y tendríamos otra señal interna que sería la salida de la OR, porque son internas entre los componentes, se comunican los componentes. Entonces, esas tenemos que definirlas. Entonces, voy a quitar esta porque son vectores. Tenemos, definámoslas, coloquémosle a la salida de la AND, coloquémosle salt, AND, salida de la AND. Y también tenemos la salida de la OR, sal OR. Y pues que son de 4 bits, como las que tenemos acá. ¿Listo? Ahora vamos a conectarlas, ¿cierto? Entonces, U0 es el primer componente. Entonces, sería compuerta AND. Fue el primer componente que definimos, ¿cierto? Nuestra compuerta AND. Y nuestra compuerta AND, por map, tiene que la entrada A para él, bueno, aquí creo que quedó al contrario. Si permiten, aquí que voy a borrar este porque aquí nos quedó al contrario. Es al contrario. Este es, perdón, aquí. Esta es B. Esta es A. Esta es B. Y esta que viene por este camino, pues sería A. ¿Listo? Entonces, A es igual a ALU. B sería B ALU. Entonces, lo que vamos a hacer aquí. Entonces, A, conectamos con A ALU. B, B, ALU. Y la salida de la AND es F con, perdón, le pusimos, ¿cuál es la salida de la AND? Está aquí, ¿no? Salt AND. La salida es interna, las señales internas. Entonces, quiere decir que aquí A ALU, lo conecté con A, B ALU con B, y en internas, ¿cierto? Para luego en el multiplexor, es que esa F se me convierte en la salida, ¿cierto? Sal ALU. Otro componente, ¿cierto? Nuestro segundo componente en este caso sería la compuerta OR. El mapa de los puertos sería esto mismo, creo que es cierto. Pero la salida ya no sería sal AN, sino la salida de la OR. Listo. Pero también tenemos un tercer componente que es el multiplexor, entonces tenemos que crear ese tercer componente aquí, que sería el multiplexor. Es, como lo tenemos acá, I0 e I1 y la salida fmux más el cel, ¿cierto? Más el cel que entra acá. Entonces, tenemos multiplexor, sería I0, que sería, ¿qué sería I0? La salida de la compuerta A, ¿cierto? Y 1, que sería la salida de la compuerta OR, y F del multiplexor. ¿Qué sería la F del multiplexor? F del multiplexor es la misma
F ALU. Entonces, F multiplexor es igual a F ALU. Listo, solo forma, listo, ok. Y fin del comportamiento. Entonces aquí ya tendríamos la definición de la arquitectura de los componentes más cómo se conectan entre ellos. Ahora, este definiría como la estructura, digamos, de cómo funcionarían esos componentes. Es decir, este me tiene que entregar un resultado, este me entrega un resultado, este multiplexor, dependiendo del cell, me indica cuál resultado me va a dejar salir. Y acá yo estoy definiendo es cómo están comportándose esos elementos. Pues mire que sal a luz, son las entradas I0 e I1 del multiplexor. Ah, bueno, aquí me está faltando algo del multiplexor. ¿Qué me falta? Me falta el cell, que sin el cell yo no puedo trabajar. Entonces, cell, ¿cierto? Cell, ¿de dónde lo estoy tomando? El cell de este que tenemos acá, pongámosle cell ALU. Cell ALU, listo, coma. Y aquí no es, mire que tengo U0, U1 y U2 al multiplexor. Bueno, guardemos, aquí seleccionemos este, PHL, y démosle guardar, que no nos vaya a borrar. Está guardando, ok. Ahora tenemos que crear nuestra simulación. Entonces vamos a nuestra carpeta, archivo de simulación, que utilizamos para todas las capas anteriores. Lo llevamos aquí al TestBench. Bueno, listo. Aquí tenemos que nuestra entidad es simulación y la arquitectura computacional de simulación. Esto es, ok, componente. ¿Cómo llama nuestro componente? Nuestro componente acá se llama design. Entonces sería nuestro componente design, que es como el del alto nivel, el que genera la estructura, el que le da la jerarquía a los otros. En este caso, pues sería nuestro el design. Entonces, design, y copio el puerto, el port. Puedo copiar, es más fácil. Copio el port, copio el port de design. Y de los componentes, como señales de entrada, tengo, bueno, aquí sí tengo una logic, que sería esta cell ALU. Como vector tengo ALU y B ALU. Listo. Y como señales de salida, tengo a F ALU. 4 bits todas, ok, listo, después del begin. Entonces aquí ya defino. Nuestra entidad se llama, bueno, nuestro design se llama design. Entrada 1. Entonces aquí venimos la entrada. Entonces pongámosle aquí que ALU. Conectamos ALU con ALU. BALU, BALU, la salida FALU, FALU. Pero me faltaba una, ¿cierto? Me faltaba esta. Cell ALU de todo nuestro circuito, nuestro diagrama nos dice que tiene como entradas ALU, BALU, Cell ALU, acá abajo, y como salida FALU. Entonces ahí están. Entonces tenemos a ALU, BALU, CELALU y ALU. ¿Listo? Ahora sí, el proceso de hacer, después de, entonces, los estímulos, que espera 100 nanosegundos. Cuando la entrada, listo, cuando CELALU esté en cero, eso le va a decir al multiplexor, que en este caso
tome I0. ¿Y quién es I0? Como lo definimos acá, I0 es la salida AND, la salida de la AND. Entonces, C de la luz me dejaría 0. Y pues vamos a definirle unos valores a LU, a lo que va a operar, va a ser la operación AND. A LU, le coloquémosle, es de 4 bits, aquí tenemos 4 bits, coloquémosle que sea el valor, por ejemplo, ¿no? B a LU, pongámosle, aquí, sí, por ejemplo. Y cuando C la luz le cambie, entonces la luz toma el valor de 1, varía la operación OR. Coloquemos otros valores para que no sean los mismos. Voy a copiar estos dos de aquí. Y hago otra operación. Es este. Que haga, por ejemplo, este de aquí. Y que haga, por ejemplo, ustedes pueden elegir sus valores. Este que tenemos aquí. Entonces, cuando haga el AND, va a operar así, estos dos valores, la operación AND entre estos dos, y cuando se seleccione el 1, le indica al multiplexor que es OR, va a ser la operación OR entre estas dos entradas. Bien, listo. Vamos a guardar, vamos a correr a ver si presenta algún error. Muy común que presente errores. Listo, ahí parece que está compilando. Ah, bueno, aquí no marqué que me abriera la señal después de correr. Recordar nuevamente. Miremos que esté todo VHDL, ALDE, ok. Démosle otra vez correr. Y está corriendo. Bueno, aquí hay que cargar las señales. Entonces vamos a cargar las de simulación nomás. A ALU, B ALU, F ALU y C ALU. Que las cargue todas. Este append al las carga todas a la vez. Cerramos. Y analicemos. Bueno, pasémoslo a binario. Ok. Los valores que teníamos es este que tenemos aquí, 100, 111, 101. Y la selección, pongamos esta selección, subámoslo para que indiquemos. Cuando tenemos la selección en 0, aquí estaría dejémoslo aquí, 0, ¿cierto? Y en 0. En 0 dice que es la operación AND. Entonces sabemos que la AND es cuando 1 y 1, cuando 1 y 1 da 1, ¿cierto? 1, 0, tenemos 0, 1, 1, tenemos 1. Entonces aquí estarían haciendo la operación AND, que F a luz sería la salida para eso. Entonces estoy tomando las entradas al sistema y este es el alumes, le está indicando al multiplexor, que es el tercer componente, que tome de la primera entrada, en este caso de esta, la AND, la operación AND que realizó de A y B. Eso es lo que está haciendo aquí. Ahora, cuando cambia el CELALU a 1, le está indicando, aquí lo teníamos en 0, creo. Sí, acá estaba en 0, el valor de 0. Aquí está tomando el valor de 1. Entonces le indica que ahora va a ser la operación OR entre A y B. Entonces tendríamos que el valor era 1, 0, 0, 1 y acá sería 0, 1, 1, 0. Entonces OR sabemos que la operación es 1, otro, 1, 0, 1, que como están corridos porque acá no me aparece el 0 antes de este primer 1. 0 y 1, 1, 0 y 1, 1 y 1 y 0, que es el que nos está apareciendo aquí, 1 y 1, 0. Entonces ahí tendría la operación OR. Y ahí me estaría haciendo una estructura, ¿cierto? Me está indicando este design, como lo hemos construido todo aquí, hemos establecido cómo es la estructura y el alto nivel para que me diga qué va a hacer con las operaciones de cada uno de estos componentes, ¿no? Y lo relaciono a través de un circuito como el que tenemos aquí. Y aquí pues tendríamos un archivo, perdón, un archivo de alto nivel para explicar este circuito que hemos definido aquí.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a compartir el enlace de asistencia. Denme un segundo. Muchas gracias ahí por recordar que desde el... Voy a compartir los enlaces, ¿cierto? Ahora, aprovechar ahora este espacio. Enlace de asistencia. Que todos por ahí, por favor, diligencien la asistencia. Que desde acá, desde la zona, se está exigiendo la asistencia, diligenciar la asistencia de los estudiantes al CIPAS. Y les voy a compartir también un enlace de evaluación de los CIPAS. Por favor, me colaboren con el diligenciamiento de estos dos enlaces. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora no. Ok. Entonces vamos a hablar un poco sobre, sobre la guía, para que aclarar dudas. Todo claro, ok, pero entonces vamos a dar una aclaración sobre la guía para explicarles bien lo que se solicita en la guía. Pues aquí, lo tenemos nuestra guía. Entonces la guía de actividades de la fase 2, análisis de circuitos combinacionales. Recuerden que la actividad inició el 13, perdón, 13 de marzo y finaliza el día domingo 2 de abril del 2023. Entonces, el objetivo, pues, analizar circuitos digitales combinacionales mediante la descripción de hardware con el fin de validar el comportamiento de la tabla de verdad y su función lógica. Se le solicita en la actividad. La actividad es individual, pero en el foro ustedes deben seleccionar unos ciertos puntos. En el foro de colocar esa, y su realimentación y sus aportes. Pero entonces, en la primera actividad, punto de la actividad que se requiere, preguntas orientadoras. Deben definir con sus propias palabras. Es decir, ustedes pueden leer material base, guía, se presenta tanto en la página del curso que tiene material guía o ustedes pueden indagar en otras fuentes sobre qué es un multiplexor, qué es un demultiplexor, qué es un decodificador, qué es un codificador y qué es una unidad lógica aritmética ALU. Además de cuáles son las estructuras de control de decisión en VHDL. Hemos utilizado dos en esta la webconferencia y en este CIPAS. La WIT-SELECT, ¿cierto? Y la WEN-ELSE, pero ustedes pueden adicionar par más que pueden existir, una o dos más. Entonces esas encontramos como estructuras de control. Bueno, el segundo punto ya la descripción en hardware en VHDL. En el primero, bueno, ustedes recordarles. Bueno, Mayra, dame un segundo, ya te activo el micrófono. Está aquí. Mayra, listo, Mayra, ya puedes activar el micrófono. Tutor, yo tengo una duda, es que esto ahí me dice que para buscar los conceptos hay que buscarlo en los libros guías y no los textos guías y yo no los he encontrado. Entonces, ¿dónde los puedo encontrar? Ya puedes acceder en el grupo Teams, tenemos una página del curso y ahí dependiendo de las fases se encuentran cada uno de los libros guías. Ah, muchas gracias. Ok, con gusto. Listo, entonces continuemos. Em, Dice, bueno, tener en cuenta las plantillas que utilizamos ya tanto en la web conferencia como hoy en el CIPA utilizamos esas diferentes plantillas. Recuerda que tiene la estructura de control, el archivo de simulación, el de alto nivel, with select y when else. Son los que van a utilizar y que hemos utilizado a lo largo de estas dos reuniones que hemos tenido. Bueno, ¿qué se les pide en el punto 2.1? Es el diseño de multiplexores. Aquí en la teoría se les da un poco la definición de lo que es un multiplexor y
Como ejemplo, se les da un multiplexor 4-a-1, que es el que está en la figura, que tiene 4 entradas, una salida, y el dato es de 4 bits, ¿cierto? Es 4 entradas, entrada 1, 2, 3 y 4, y cada una de estas entradas tiene 4 bits como se indica aquí. E1 tiene 000, en ese caso son los datos que están utilizando. Y para poder representar en el multiplexor, como sabemos que las entradas es 2 a la n, siendo n el número selector, en este caso tendrían 2. Entonces, dependiendo de la configuración, ¿cierto? De la combinación del selector, se indicaría cuál salida es la que o sea, qué entrada es la que permite tener los datos en la salida. Ese es el ejemplo que se les da y además se les da una descripción en VHDL. En este caso aquí tienen el design y acá tienen el test bench para ese multiplexor de 4-1 como ejemplo guía. Pero ustedes deben hacer la descripción, es el reto número 1 de un multiplexor 8-a-1, es decir, 8 entradas y una salida, haciendo uso del with select. ¿Listo? ¿Y qué se pide? Que como ustedes saben que los grupos son de 5 estudiantes, cada estudiante debe elegir uno. O sea, ustedes como estudiantes deben elegir un número de estudiantes y el cual se le asigna la cantidad de bits de la entrada. Es decir, miren que este que tenemos ejemplo aquí es 4 entradas y cada entrada de 4 bits. En el ejercicio se pide 8 entradas. Por ejemplo, el estudiante 1 tendría que hacer un multiplexor de 8 entradas, cada entrada con 4 bits. El estudiante 3, por ejemplo, 8 entradas y cada entrada con 6 bits. El estudiante 5, por ejemplo, 8 entradas con 8 bits. Y obviamente en la salida, esa salida única tendría la cantidad de bits de la entrada. Si se tomó el estudiante 1 con 4 bits, la salida sería de 4 bits. Si el estudiante tomó de 8 bits, la salida sería 8 bits. Es para que lo tengan ahí como una aclaración. Bueno, y aquí está el archivo que ustedes seguían como ejemplo. El segundo punto se pide un diseño de un codificador. Dice, diseñar un codificador donde se tienen 10 entradas. Cada entrada corresponde a un interruptor de un teclado de una calculadora como la que tenemos aquí. Es decir, se permite expresar los números del 0 al 9 como nos indica esta gráfica. Mire, podemos representar el botón del 0, la tecla del 1, la tecla del 2, 3, 4, 5, 6, hasta la tecla del 9. Y se tienen 4 salidas para expresar en código binario cada una de las posiciones. Entonces, como hicimos la parte del codificador, no tanto en la clase, en la webconferencia anterior, como en el CIPAS del día de hoy. Entonces, cuando digamos, se presione la tecla 3, debería entregarme aquí en este código binario, indicando que se oprimió la tecla número 3, haciendo uso de la estructura de control with select. Ok, bueno. En el tercero, diseño de un decodificador. Aquí, diseñar un decodificador de controlador de BCD a 7 segmentos. Listo. Entonces el reto es hacer una descripción en VHDL de un decodificador BCD a 7 segmentos implementando la estructura with select, otra vez estructura de control with select. Bueno, aquí lo que deben incluir en informe. Recuerden que en cada uno de los puntos con VHDL deben incluir los pantallazos o las impresiones de pantalla de todo. Entonces colóquenlo todo, que se vea todo el código, no por partes, sino que coloquen todo el código para que nosotros podamos revisar que esté el código correcto. Y también la impresión de pantalla del diagrama de tiempo. ¿Qué es el diagrama de tiempo? Pues esto que nos generó, que nos estaba generando aquí, esta onda, ¿cierto? Este sería el diagrama de tiempo que también debe tener en pantallas. Y pues deben seguir las normas que se especificaron desde la primera fase, ¿no? Con la fecha, que aparezca la hora, ¿sí? Y se les da un ejemplo orientado, un video orientador, que es el que está aquí para que ustedes lo sigan. Entonces, aquí ustedes tienen que tener en cuenta esta es la configuración que tienen que tener en cuenta. Que ustedes en el decodificador pueden indicar, digamos, el número que podemos representar. Con 4 bits podemos representar hasta el 15, ¿cierto? Bueno, podemos representar, en este caso solo, ¿qué número? ¿Hasta cuánto podemos representar? Del 0 al 9. En 7 segmentos solo se puede representar números como el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. En un solo 7 segmentos. Entonces,
podríamos representar, aquí tendríamos 16 entradas, ¿cierto? 16 posibles combinaciones, del 0 al 15, y acá solo representaríamos del 0 al 9. Entonces, para que tengan en cuenta. Y estas A, B, C, D, E, F, G son las salidas del decodificador que enviaría una señal al 7 segmentos, al LED display. Entonces, cuando ustedes ahí tienen que ver si van a utilizar un 7 segmentos con ánodo común o con cátodo común, indicarían que cuando se les diga, digamos, el 0, ¿cierto? Indiquen acá que 0, 0, 0, por aquí debe marcar el 0. Entonces, debe encender, por ejemplo, A, B, C, D, E y F, apagar G, si están utilizando una de ánodo común. Entonces, o quieren marcar, colocan el 1, entonces digamos 0, 0, 0, 1, 1. Entonces él debe reconocer que debe, digamos, apagar el A, apagar, o encender, digamos, encender el B y encender el C. Solo B y C me indican que es el número 1. Si quiero, por ejemplo, les pregunto, para, para indicar el número 3, ¿qué LED, cierto? ¿Qué LED debo prender? ¿Qué letras deberían prender de las que están aquí? Voy a colocarlo más grande para que lo vean. Deberían prender, ¿cierto? Para el 3, A, B, G, C y D. Entonces indicarían de la tabla de verdad que generen, es la que tienen que indicar que cuando esté el número 0, 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Deberían prender A, B, C, G y D, ¿correcto? Muy bien, Juan, así es. ¿Cierto? Sí, A, B, C, G y D. Entonces, la tabla de verdad tiene que indicar que ustedes, las posibles entradas, cómo deben comportarse las salidas para describir y representarme, que si ustedes colocan aquí un número en binario, acá el 7 segmentos me lo entregue como un valor que yo reconozca, ¿cierto? Del 0 al 9. Listo. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, Enrique. Listo, Enrique, ya puedes activar el micrófono. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí, claro. Profe, una pregunta. Digamos, pues yo ya hice un aporte ahí en el foro, pero pues yo solamente coloqué el de tiempo, ¿sí? Digamos, del multiplexor de 8 a 1. A mí me tocó el de 5 bits. Ok. Tengo que colocar, digamos, también en el aporte, debo enviar también todo el código de VHL o solamente como por aporte serviría cuando uno ya lo simula. No, puedes ir colocando tus avances, porque la idea es mostrar tus avances. Entonces tú puedes colocar en un Word, colocar las imágenes y vas indicando la descripción. ¿Qué es esta parte? Esta representa, digamos, el Ah, listo, design. ok, ¿Listo? Ok, listo, listo, perfecto. Gracias. ok, ok, con gusto. Bueno, entonces vamos acá. Listo. Y vamos aquí en la unidad lógica aritmética. En la unidad lógica aritmética se le solicita diseñar una ALU que haga las operaciones de suma, resta, AND y OR en las entradas A y B, como se indica en la figura, haciendo uso de la sentencia, ¿cierto? La estructura de control when else, así como lo que hicimos en la conferencia la semana anterior. Entonces es, mire, A de 5 bits, B de 5 bits. En el caso de este ejemplo, digamos, ustedes van a seleccionar el estudiante 2, por ejemplo. Entonces A y B serían de 3 bits. Si estudiante 4, pues si sería el de 5 bits, estudiante 5, 6 bits. Entonces aquí A y B de 6 bits y la salida obviamente sería de 6 bits. Entonces ya dependiendo de qué elección tomen, pues cambian los tamaños de los bits de la entrada y la salida, en este caso de la ALU. Y pues debe ser las operaciones de suma, resta, AND entre A y B, OR entre A y B. Y el selector es el que va a indicar qué operaciones, pero es a través de una ALU, ¿cierto? De una estructura convencional. Porque luego tenemos el de alto nivel. El de alto nivel también debe generar 3 componentes, algo como el que hicimos hoy, que tiene 3 componentes, que fue AND, OR y el multiplexor. Y aquí se pide
que se represente este que tenemos aquí. Componente 1 es la suma, componente 2 es la resta y componente 3 sería el multiplexor. Lo mismo, se solicita que ustedes elijan, con el estudiante que ustedes eligieron, pues si eligieron el estudiante 2, va a ser de 3 bits como el que está aquí. Si es el estudiante 4, pues esto va a cambiar va a cambiar a 5 bits. Si es el estudiante 5, va a cambiar esto a 6 bits. ¿Listo? Esto con respecto a los puntos. Recuerden que en cada uno de ellos deben presiones de pantalla de los códigos que están generando y la pantalla del diagrama de tiempo de la simulación. ¿Listo? Y en este caso también se da un video orientador como el que está aquí para que lo sigan. Recuerden presentar en los entornos de aprendizaje la participación en los foros, ¿cierto? Sus avances, empezando por la selección de qué estudiantes para definir cuántos son el número de bits de las entradas que van a utilizar y luego sus aportes, sus avances. Y en el entorno de evaluación se debe presentar el documento. El documento debe estar en formato PDF con todo el desarrollo de estas actividades. ¿Ok? Tanto la parte teórica del punto 1 como los desarrollos de los 5 ejercicios, 5 actividades, 5 retos que se presentan en el punto número 2. No sé si tienen alguna pregunta. Tutor, en la guía me dice que se debe retroalimentar a los compañeros. ¿Cómo debe ser esa retroalimentación? Ok, pues digamos, en el caso de que un compañero identifique un error o que un compañero presente, digamos, puede decir, tengo dudas sobre el desarrollo del multiplexor porque tengo un inconveniente, digamos, en el código y comparto el error. Entonces, le pueden colocar cuál es el error. Si ustedes identifican el error, la posible solución a ese error. Entonces, es parte de realimentación a sus compañeros. O sus aportes. Si no quieren realimentar, pues generan sus propios aportes. Listo, tutor, muchas gracias. Y con gusto. Bueno, alguien pregunta, ¿cómo se llama este CIPAS? Este CIPAS lo denominamos, es el CIPAS de la fase número 2, análisis de circuitos combinacionales. Voy a colocárselos aquí en el chat para que les quede más fácil. O CIPAS número 2. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguien más con alguna pregunta, una duda. ¿Quedó todo claro? ¿Está clara el desarrollo? ¿Tienen clara la guía? También les recomiendo leer las rúbricas, ¿cierto? Lean las rúbricas. Y él le indica, miren que acá esta parte importante, ustedes a veces entregan y no definen cuál es el formato de la rúbrica, qué se les pide al estudiante escribir con sus propias palabras. Entonces miren que ustedes, qué es lo que deben alcanzar, qué es lo que deben cumplir para obtener un buen puntaje, la nota máxima. Entonces sigan también esta tabla que indica las rúbricas de evaluación. Alguien con la mano levantada. Michael, listo, ya puedes activar el micrófono. Buenas noches, tutor. Una Buenas preguntita. noches. ¿Esta grabación la sube ahorita o...? Sí, yo las subo, voy ahorita la proceso y les las comparto ahí en el grupo Teams. Ah, ya, listo. En el primer punto dice, es que estoy enredado. ¿Pide multiplexor 4-1 o es 8-1? 8-1, el 4-1 es el 8-1, ejemplo. ¿cierto? 8 El a 1, ejemplo es ajá. 4-1. Sí, correcto. Ustedes un 8 Ah, a 1 y deben seleccionar qué estudiante van a hacer. Digamos, tú vas a tomar el sí, el estudiante estudiante 2 1, sí, que les tocó. Ah, listo. y tomas 5 bits en tu entrada y la salida también, ¿no? Ah, listo, tutor. Vale, muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguien más? No, pero esta respuesta fue la de Michael. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, agradecerles que pasen muy buena noche y estaríamos encontrándonos en una próxima oportunidad y en este momento detengo la grabación.